El sacramento de la reconciliación. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Expresa San Agustín, in Evangelium Ioannis Tractatus. El que confiesa sus pecados, actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados. Si tú también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son dos realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Leemos en Lumen Gentium, Concilio Vaticano II. Quienes se acercan a este sacramento de la confesión obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron por sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Se denomina sacramento de conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia, porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. Es llamado sacramento de la confesión, porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión como reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se llama sacramento del perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Ritual romano, Ordo Penitentiae, fórmula de la absolución. Se denomina sacramento de la reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios, leemos en Corintios. El que vive en el amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor.
Ve primero a reconciliarte con tu hermano. En Mateo. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él, leemos en Efesios. Como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados, a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la santidad y a la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Jesús llama a la conversión. En la predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que todavía no conocen a Cristo y su Evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión, primera y fundamental. De la Lumen Gentium. La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Continuemos con el catecismo. Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso del Dios que nos ha amado primero. De ello da testimonio la conversión de Pedro tras la triple negación de su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca lágrimas de arrepentimiento y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la Iglesia: arrepiéntete. San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la Iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia. Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados de la tierra. Y ejerce este poder divino: tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en el nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios. Nos dice San Jerónimo en Commentari in Ecclesiasten: cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que puede ser perdonado por mediación del sacerdote, porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Siguiendo el catecismo. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año
los pecados graves que tiene en la conciencia. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre misa ni comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental, a no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta, que incluye el propósito de confesarse cuanto antes. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Nos dice nuestro amado Padre Pío de Pietrelcina: la confesión es el baño del alma. Tienes que ir al menos una vez por semana. No quiero que las almas se mantengan alejadas de la confesión más de una semana. Incluso una habitación limpia y no ocupada acumula polvo. Regresa después de una semana y verás que es necesario quitar el polvo de nuevo. Continuamos con el catecismo. Puesto que Cristo confió a los apóstoles el ministerio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores, y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En virtud de este sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando celebra el sacramento de la reconciliación, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar de verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia la curación y su plena madurez. Debe orar y hacer penitencia él, confiándolo a la misericordia del Señor. No puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento. La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la reconciliación. El Papa Pablo VI, en su carta apostólica Indulgentiarum Doctrina, dice lo siguiente: la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel, dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales
como plenarias. Del ritual romano. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que una imposibilidad física o moral excuse de este modo la confesión. Continuamos con el catecismo. Esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos. Se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados te son perdonados. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos. Los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Los efectos espirituales del sacramento de la reconciliación son la reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia, la reconciliación con la Iglesia, la remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales, la remisión al menos en parte de las penas temporales consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo espiritual, el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Nos dice San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Cuando el sacerdote da la absolución, es necesario pensar solo en una cosa, que la sangre del buen Dios se derrama sobre nuestra alma para lavarla, purificarla y hacerla bella cuanto lo era después del bautismo. Finalmente, leemos en el Evangelio de San Lucas. En el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. No lo olvidemos. Paz y bien, en nombre de la animación argentina de los grupos de oración de Padre Pío.